Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Terror. Mi nombre es Efraín Sosa y mi función es muy sencilla. Yo te voy a compartir unas experiencias, unos relatos, unas historias de terror. Y tu función es intentar quedarte hasta el final. Y la primera historia que vas a escuchar probablemente se te haga conocida. Si la has escuchado antes o si sabes quién es su protagonista, no olvides de dejarlo en los comentarios. Y vámonos de lleno con esta primera historia en este sábado macabroso. ¿Sabes? Hay cosas que te pasan de chico que por más que le des vueltas, simplemente no encajan. No son historias de fantasmas con sábanas ni monstruos debajo de la cama. Son más bien rarezas, pequeños fallos en la realidad que te hacen sentir que el mundo no funciona exactamente como te lo explican en la escuela. Y para mí todo empezó con algo tan simple y cotidiano como la electricidad. No es que viera cosas o escuchara voces, era una sensación, una extraña familiaridad con el zumbido, con este zumbido silencioso de la corriente. Como si de alguna manera ella y yo nos entendiéramos. En ese entonces para mí era solo un juego, algo curioso que pasaba en mi casa de Morelia. Hoy entiendo que era la primera señal de que mi vida iba a tener un par de vericuetos que la mayoría de la gente, por suerte, no tiene que recorrer. Y es que el asunto comenzó con las lámparas de la casa. Recuerdo perfectamente una que teníamos en la sala, otra en mi habitación. Eran de esas de pie alta con una pantalla de tela que daba una luz cálida. El chiste de esa lámpara, y por eso me acuerdo tanto, era su interruptor. No era botoncito ni cadenita, era de esas perillas que tenías que girar. Pero no una vez, sino dos. Tenía que hacer clic clic para que prendiera. Y otra vez clic clic para que apagara. O sea, era imposible que se prendiera por accidente. No había manera de que un falso contacto o un movimiento la activara. Tenía un mecanismo terco, a la antigüita. Y sin embargo conmigo lo hacía. Al principio era esporádico. Pasaba yo cerca de ella y de reojo veía cómo parpadeaba. Mis papás no me creían, pensaban que era mi imaginación o que yo andaba jugando. Ah, ya estás otra vez jugando con la lámpara, deja eso, decía mi mamá. Pero con el tiempo se volvió más evidente, ya no era solo un parpadeo, era que se encendía por completo. Yo entraba a la sala oscura y antes de que llegara a la pared, a la lámpara para encenderla, ¡pum!, se prendía solita. Lo más raro era que si me quedaba quieto y luego me iba, al alejarme, se apagaba, como si reaccionara a mi presencia. Mi papá, que es una persona, es un hombre de lógica y soluciones prácticas, se cansó de la situación. Juraba que era un cortocircuito. No puede ser otra cosa. Era lo que decía, mientras incluso a veces la desarmaba ahí en medio de la sala con su caja de herramientas. La revisó de arriba a abajo, checó cable, enchufe, socket, todo. No encontró nada. Ni un cable pelado, ni una pieza floja, nada. Volví a armarla, la probaba girando la perilla y funcionaba perfectamente. Pero en cuanto se iba y yo me acercaba, la lámpara volvía a su extraña rutina conmigo. Era algo que solo la lámpara y yo entenderíamos, tal vez, no sé. Se convirtió como en mi secreto, mi juego. En las noches, cuando ya todos se habían ido a dormir, yo bajaba calladito a la sala. La casa en silencio, solo se oía el zumbido del refrigerador en la cocina. Yo me paraba frente a la lámpara en la oscuridad. Podía sentir como una energía en el aire, como una tensión, como la estática que se siente antes de un relámpago.
Luego me acercaba y se encendía. No era un juego de niños normal, obviamente. Era como tener un juego con un objeto que me respondía. No me daba miedo. Para ese entonces, pues más bien no lo entendía, era como una fascinación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esa lámpara? Luego me di cuenta que no era solo esa. Empezó a pasar en otras luces de la casa, una lamparita en el buró, las luces del pasillo. No siempre, pero de vez en cuando, pues sí me daba la bienvenida al entrar a un cuarto. Ya no era un juego, se estaba convirtiendo en una característica de mi existencia. Era como lo que le pasaba a ese niño con las luces. Mis amigos cuando se los contaba se reían. Me decían, ¿y también apagas la tele con la mente? Me lo decían en broma, obviamente. Yo dejé de contarlo. Entendí que era algo mío y que pues los demás no iban a entender. Y aunque no era terrorífico, sí me hacía sentir diferente. Cuando uno va creciendo, esos juegos extraños que tenía de niño, esas cosas que solo le pasaban a uno, se van quedando atrás. Uno se lo atribuye a la pubertad, a la lógica, a que ya no tienes tiempo de andar de explorador por la casa. Sí, de vez en cuando las luces se seguían encendiendo solas, pero yo ya estaba más concentrado en sacar licencia y universidad que en ver si las luces se apagaban o se prendían, obviamente. La vida me obligó a recordar que no era una persona cualquiera. Y lo hizo de una forma brutal. Estaba chavo, ya manejaba solo, recuerdo estar detenido en un semáforo, la luz estaba en rojo. Estaba tranquilo, tal vez con la música puesta, esperando mi turno y de repente el mundo se detuvo. No, peor que eso, el mundo explotó. Un golpe sordo, violento que me lanzó hacia adelante antes de que el cinturón de seguridad hiciera su trabajo y me regresara al asiento de golpe. Un vehículo me había impactado por alcance a una velocidad considerable. Fue de esos choques que te dejan sin aire, sin saber dónde estás ni por qué el motor suena ahora como lata siendo arrastrada. El impacto fue tan fuerte, tan absoluto, que mi mente se desconectó. Y aquí viene la parte que nunca le pude explicar a un doctor, por muy jovencito que fuera, porque suena a delirio o a película mala. De pronto yo no estaba en el asiento del conductor, yo estaba arriba, y no hablo de estar medio mareado y creer que flotaba. Literalmente me vi, estaba suspendido, flotando sobre el techo de mi coche, mirando hacia abajo la escena del accidente. Era una vista extrañamente serena. Podría ver el vehículo que me había pegado con el cofre destrozado. Veía cómo la gente de otros carros empezaba a bajar, curiosos por la mezcla de terror y morbo que tienen las multitudes ante una desgracia. Y ahí abajo estaba yo, inmóvil en el asiento con la cabeza echada hacia atrás, respirando pesadamente. Lo más impactante no era verme, sino la calma absoluta. No sentía dolor, no sentía pánico. Era como si el verdadero yo, mi conciencia, se hubiera tomado un descanso y estuviera observando la función desde la platea. Esa calma fue lo que me salvó del shock, yo creo. Era una perspectiva tan objetiva. Podía ver mi propio cuerpo como si fuera un objeto más, un maniquí dentro de un carro abollado. Creo que estuve ahí apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Y luego, de la misma forma abrupta en que salí, volví a entrar. Fue como caer en un pozo, sentir el peso del cuerpo de nuevo, el dolor lacerante en el cuello y la espalda, el sonido del claxon que se había quedado pegado y el grito de una señora preguntándome si estaba bien. Abrí los ojos y estaba de vuelta, atrapado en el coche, en esa carcasa metálica y dolorosa. Sacaron los paramédicos y el asunto se convirtió en papeleos, seguros, terapias físicas, pero por más que me recuperaba, algo había cambiado.
Ese accidente, ese momento de bilocación o como quieran llamarle, fue como una puerta abierta a la fuerza. Ya no era solo que las luces reaccionaran a mí, ahora era yo el que sentía algo más de una forma más profunda. La sensibilidad que había reprimido de niño regresó y regresó con fuerza. Era como si el trauma físico hubiera roto una barrera protectora. Me volví mucho más susceptible a los ambientes cargados, a la gente con mala vibra. Fue un punto de inflexión. El momento en que dejé de pensar en que mis rarezas eran cortocircuitos y empecé, a entender que era otra cosa. Algo que me conectaba con lo invisible de una manera que yo no había pedido. Y ya lo que vino después, cuando tuve que empezar a vivir por mi cuenta, solo confirmó esa nueva realidad. El juego de las luces ya se había terminado. La presencia se había vuelto más ambiciosa, más invasiva. Después del accidente y de esa sensación tan extraña de verme desde afuera, las cosas cambiaron. Ya no se trataba solo de luces, era como si esa sensibilidad que tenía dormida de niño se hubiera despertado a la fuerza. Mi mente ya no estaba tranquila. Y llegó el momento de independizarse, de salir de casa, de estudiar mientras trabajas. La oportunidad de empezar desde cero, de dejar atrás las lámparas. Ingenuo yo. Encontré un departamento pequeño cerca de la universidad, lo típico, pero había un detalle que hoy, pensándolo bien, debía haber interpretado como una señal de alerta, pero en ese momento simplemente lo ignoré. El departamento estaba justo enfrente de uno de los cementerios que están en las afueras de la ciudad. No es que diera directamente a las tumbas, pero la ventana de mi sala daba justo a la entrada principal, a las grandes torres de la puerta. Se veía imponente, silencioso, como si la ciudad se detuviera ahí. Mucha gente me preguntaba si no me daba miedo vivir justo al lado de un camposanto, y la verdad es que no. Durante el día era un lugar normal y en la noche, bueno, pues yo era un joven metódico. Una rutina siempre la misma, muy sencilla. Llegaba tarde de trabajar, abría el refrigerador, servía un refresco, una cerveza, me sentaba en la sala a relajarme un poco de televisión, un videojuego, un cigarrito y a dormir. Era muy ordenado con mis cosas, el control remoto de la televisión siempre iba en el mismo lugar. El de los videojuegos también, uno al lado del otro en una mesita auxiliar siempre. Una de esas noches, volviendo a la chamba, algo me sacó de mi rutina. Me serví mi bebida, prendí la televisión y me senté. Pero sentí algo raro. No era frío. No era una sombra, era una sensación de que no estaba solo en la casa, a pesar de que la puerta estaba cerrada con llave. Levanté la mirada y por la ventana justo frente a las puertas del cementerio vi algo. Era una figura, no la distinguí bien. La luz de la calle era tenue y solo alcanzaba a ver que era como un bulto grande y oscuro, como si alguien estuviera parado justo en medio de la entrada. Pensé que era el vigilante o alguien que estaba esperando un taxi. Intenté enfocar, pero entre el cansancio y la oscuridad pues no distinguía los detalles. Y simplemente se quedó ahí quieto, me dio una especie de escalofrío incómodo. Más por lo insólito que por el miedo. Se queda ahí parado en la noche. Luego me dije, bueno, seguramente estás alucinando por el sueño. Cerré la cortina con más fuerza de lo necesario, me fui a dormir. No pasó nada más esa noche, o al menos eso creí. Porque lo que vino después fue gradual, pero persistente y mucho más invasivo que las luces de mi infancia. Un par de noches después de ver esa figura me di cuenta de que los controles no estaban donde yo los había dejado. No es que estuvieran debajo de un cojín o tirados, estaban fuera del lugar de una manera muy intencional. En mi cabeza yo los había dejado alineados en la mesita, pero esa noche el control de la televisión estaba encima del control del videojuego. Y este estaba volteado, como si alguien los hubiera desordenado a propósito, con una especie así como de picardía maliciosa. Ay, ando muy en la taruga. Me regañé a mí mismo.
Los puse en su lugar, obviamente, los puse como yo los acomodo, seguí con mi vida, pero se repitió una y otra vez. Siempre volvía a mi rutina, dejaba los controles ordenados y al día siguiente o al par de días aparecían movidos. Desordenados a propósito. Y no de la forma en que lo haría un niño que juega, sino con una irritante precisión que dice que alguien está ahí nada más, que sabe que eres metódico y se está burlando de tu orden. Era una burla silenciosa y constante. Pero bueno. Ahí fue cuando realmente la alarma de mi cabeza empezó a sonar de verdad. Yo no vivía con nadie. Nadie entraba a mi departamento. Y menos cuando yo no estaba, obviamente. No era un robo porque solo eran los controles. Era una presencia que no solo se manifestaba, sino que interactuaba, que jugaba. Ya no era la electricidad que me reconocía, era algo invisible. Algo me estaba poniendo a prueba. Sentí que me observaban, que esperaban a que yo saliera de la sala para hacer su pequeño pero irritante desorden. La calma se había acabado, el cementerio era solo la fachada. Lo que vivía conmigo y que había entrado por esa puerta que se abrió con el choque estaba dentro de las paredes de mi nuevo hogar. La cosa de los controles siguió por un tiempo hasta que se volvió parte del ruido del fondo. Era irritante, sí, pero nunca pasó de ese jueguito mezquino. Aprendí a vivir con eso, a ordenar mis cosas sabiendo que al rato alguien las iba a cambiar. Pero lo que me hizo dar el salto de presencia molestia a problema serio fue cuando la actividad se puso material. Un día llegó al departamento, abrió la puerta y en la entrada, justo ahí, como si lo hubieran dejado caer a propósito, había una muñeca. Muñeca de esas de plástico antiguo. Los ojos bien abiertos, el cabello sucio, vestida como con ropita vieja y fea. Estaba tirada boca arriba, con esa mirada vacía que tienen los juguetes viejos. Mi reacción no fue de terror, sino de confusión, como ¿y esto qué? ¿O qué? Pues algún chiste de los vecinos, o no sé, me quedé ahí parado en el umbral mirándolo. Yo vivía solo, nadie más tenía llave. Francamente no tenía amigos que hicieran ese tipo de bromas pesadas y menos pudieran entrar a mi casa. Pasé por todos los escenarios lógicos. Un error del cartero, algún niño. Pero era imposible. La recogí con un poco de asco y la examiné. No parecía nada especial, solo vieja. Pero en cuanto la tuve en mis manos sentí una vibración, una energía densa que no se parecía en nada a la estática de las luces. Esto era algo más. Era intencional. En ese momento yo no tenía contactos en este mundo. Conocía gente que se dedicaba a limpias, a leer el tarot, a las energías. La guardé en una bolsa de plástico bien sellada y decidí que no iba a quedarme con esa cosa sin saber qué era. Así que busqué una persona de confianza y le llevé la muñeca. La reacción de ella fue inmediata y escalofriante. En cuanto sacó el objeto de la bolsa, hizo una mueca de desagrado, como si hubiera tocado algo muy sucio. Miró así, muy seria, y me dijo: ¿para qué quieres un muñeco maldito? Me quedé frío, le dije que yo no sabía si estaba maldito o no, pero pues lo traje porque ella es la que sabía. Mi intención no era quedármela, sino entender su origen. Ella me confirmó lo que en el fondo ya lo sabía. La muñeca era un objeto de brujería, un trabajo muy fuerte. Me explicó que ese tipo de brujería tan poderosa tiene la capacidad de generar bilocación, o como lo llamaríamos popularmente, se te subió el muerto. La conexión entre el objeto, la energía liberada y la experiencia que tuve en el accidente, todo empezó a tener sentido. No me dio detalles, pero me dijo que el trabajo estaba hecho para evitar que yo tuviera pareja. Una especie de bloqueo energético total en el amor. Pensar que alguien invirtió tanto tiempo y energía
Y que usó un objeto tan grotesco solo para joderme la vida sentimental es algo que me revuelve el estómago. Le pregunté qué hacer y me dijo que ella se encargaba de neutralizarlo. No me dio nombres ni me dijo quién lo había hecho. Eso no era lo importante, lo vital era quitar esa carga de mi vida. Ella me liberó de esa carga. Deshizo el trabajo y la presencia que se manifestaba en mi departamento se fue apagando. Los controles dejaron de moverse, el silencio regresó. Y esa sensación de ser observado desapareció. Fue como si al retirar el objeto hubieran retirado la llave que mantenía abierta la puerta. Pero la lección se quedó grabada. Ese episodio me enseñó que lo paranormal no siempre son fantasmas o poltergeist. A veces es algo mucho más humano, con una maldad muy enfocada o usando objetos físicos como anclajes. Y que esa sensibilidad que a mí me había acompañado desde niño era de hecho lo que me había permitido identificar el problema y buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Fue un antes y un después en mi manera de entender este mundo. ¿Cómo ven, terroríficos? ¿Qué les pareció el relato? Obviamente, por ahí algunos ya saben quién compartió esa historia. Tiene unos matices distintos, pero si ubicas a quien nos la envió, déjalo en los comentarios. Te diremos si acertaste o no. Ahora te quiero compartir esta historia que se llama El sonido en el suelo. Cuando compramos la casa, no pensamos que fuera a darnos tanto problema. Era chica, de esas que tienen patio, pasillo al fondo, pero bien ubicada cerca de todo. A mí me gustó porque no tenía humedad, no tenía grietas, y a mi esposa porque tenía un ventanal grandotote en la sala. Precio bajo, sí. El señor que nos la vendió dijo que se iba al norte, que necesitaba vender rápido, y no hicimos muchas preguntas. La primera semana fue normal. Pintamos, limpiamos, metimos los muebles, pero desde el tercer día en las noches empezó como a escucharse un ruidito raro. No fuerte, no para espantar, pero un golpecito. Como cuando le pegas con los nudillos en una tabla. Pensamos de inicio que era el calentador o las tuberías, pero el sonido venía del piso. Y se escuchaba siempre a la misma hora, como a las 2:30 de la mañana más o menos. 3 golpes lentos, luego silencio. Al rato otros 3. Yo me levantaba a revisar, pero pues no veía nada fuera del lugar. Caminaba descalzo por la sala, sentía el suelo un poquito más tibio en alguna parte, como donde más se escuchaba, pero no le di importancia. Pensé que tal vez pues pasaba un tubo de gas o no sé, algo así. A la semana el ruido se volvió ya más constante. Y ya no eran 3 golpes, eran varios, como si alguien empujara desde abajo. Mi esposa la verdad es que sí empezó a asustarse. Me decía que no podía dormir, que soñaba con alguien llamándola por su nombre, que le hablaban desde el suelo. Yo le dije que era el cansancio, la mudanza, el acostumbrarse, pero también había algo raro, el olor. Un olorcito leve como a tierra mojada, mezclada como con algo más. No a podrido, no a drenaje, pero sí olor viejo, como si el suelo hubiera estado húmedo mucho tiempo. Y se concentraba justo en la esquina donde se escuchaban los golpes. Una noche, después de una semana sin dormir bien, me levanté decidido a descubrir qué era. Me llevé una linterna, moví el sillón y me quedé un ratito callado, esperando. Y los golpes volvieron, lentos, huecos, como si vinieran desde lo profundo. Me agaché, puse la mano sobre el mosaico y se sentía tibio. Al día siguiente levanté una baldosa para ver si había humedad.
Abajo no había nada, solo tierra compacta. Toqué la superficie y me sorprendió que estuviera blandita, como si no se hubiera secado. La casa no tenía sótano ni registro ahí. O sea, no había razón para que el piso sonara hueco. Mi esposa me pidió que no siguiera, que mejor tapara el hueco. Pero esa misma noche el ruido se escuchó más fuerte. Como si algo hubiera bajado de tono, o sea, como más fuerte, muy, muy, muy raro. Ella empezó a llorar, dijo que hasta le había dolido en los oídos, que le vibraba el pecho cada que sonaba. Pasaron los días, nos pusimos mal. Yo despertaba y tenía dolor de cabeza, ella se mareaba, olía bien gacho, hasta la cocina, a veces en el cuarto, ni dormíamos. Y todo el tiempo ese ruidillo, sí, tac, 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 o sea, todo el tiempo. Y una tarde me acuerdo que una vecina que vivía enfrente me vio sacando como tierra de lo que había levantado ahí de la baldosa y me preguntó si ya nos habían contado lo del piso. Me quedé callado. Le pregunté, ¿qué quiere decir? Y bajó la voz y me dijo, aquí antes vivía una señora que hacía cosas. Dicen que enterró algo en la casa. Yo ya no quise seguir la plática, me metí, le di las gracias y le dije, nos vemos. Pero sí me quedé con eso en la cabeza. Esa noche a las 2:30, 15 a las 3, más o menos, el ruido cambió, ya no fueron golpes, sino como un rasguño, como si algo escarbara por abajo. Al día siguiente levanté más mosaicos, no por necesidad, sino como pues a ver qué. Yo quería saber qué había ahí abajo. Allá dije, pues un ratón, algo así. Quité 4, luego 6 y abajo la tierra húmeda. No había fuga de agua ni nada que explicara la humedad. Metí la mano para tantear y noté que estaba floja, como si alguien la hubiera removido hacía poquito. La tierra estaba rara, pues. Y escarbé poquito con un desarmador. A unos 10 centímetros salió un pedazo de tela como un trapo viejo. Olía como agrio, como a sudor guardado. Lo saqué así con cuidado. Era como un envoltorio hecho como con manta y amarrado como con unos hilos ahí, con unos hilos delgaditos así rojos. Y rojos se veía pues como rojo ya viejillo, pues. Cuando mi esposa lo vio, se quedó así como pálida. Tira eso. O sea, lo primero que me dijo es tíralo así sin abrirlo, pero la curiosidad me ganó. Lo puse en el piso y le corté hacia el hilo con el cúter. Adentro había tierra, cabellos, como una foto. No se alcanzaba a ver así el rostro completo, solo una parte del cuello de una mujer y un pedazo de hombro. Pero olía tan feo que tuve que salir para el patio. No sé cómo decirte, pero desde que saqué eso, el ambiente se puso mucho más pesado. No es que pasaran cosas extrañas, sino que la casa empezó a sentirse como incómoda. La tele se apagaba sola, los perros del vecino no dejaban de ladrarnos hacia la sala. Y esa noche el ruido se escuchó diferente. Ya no solamente era un rasguño, ni un golpe, era como un sonido extraño, como si algo se moviera por debajo, como arrastrado, no sé. Me levanté con una lámpara, apunté hacia el huequito pues donde había abierto y no se veía nada. La tierra ahí se veía como, pues sí, como movida, pero realmente no se veía gran cosa. Quedé ahí parado y se seguía oyendo. Y
Luego se escuchó un golpe seco como si hubiera caído algo dentro del hueco. No, hombre, hasta brinqué. Apagué la lámpara, tapé el hueco con el piso ahí con la loseta rota y me fui a la cama. Pero ni dormí. A la mañana siguiente, mi esposa tenía los ojos hinchados. Me dijo que había soñado con una mujer que se le quedaba viendo así desde el suelo. Ahí justo donde yo había escarbado. Que tenía la cara cubierta como de tierra y los ojos así abiertos. Yo no le di importancia, pero a media tarde empezó a sangrar por la nariz. Sangre, 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 así, así. Se tapaba, se secaba, se hacía. Yo traía una tos rara, seca, como de polvo. Pasaron 2 días y decidí que ya no podíamos seguir así. Le hablé al albañil para que revisara si había que rellenar o cambiar el piso o lo que sea. Y cuando llegó a la sala se quedó así como, ¿y quién levantó esto? Le dije, pues es que ya le expliqué pues, ¿no? Y él se me quedó viendo así y me dijo, es que este tipo de tierra no es de aquí. Dice, esta parece más bien como tierra de panteón mezclada con cal. Mejor que no siguiéramos escarbando porque esas cosas se despiertan cuando uno las molesta. Pues sí me sentí pues primero como aliviado, ¿no? De no ser el único, pero yo le dije, no, tú tapa todo. Mezcla mosaicos nuevos y a echarlo para atrás. Pero esa misma noche el ruido volvió más fuerte. Toda la casa, como si algo estuviera caminando pero por abajo. A la tercera noche se cayó un cuadro de la pared sin motivo y cuando lo recogí, noté como que el piso vibraba tantito. El aire olía como dulzón, como a tierra, como a flor viejilla, pues, como esos arreglos que te dejan en los velorios. Y volvió la vecina a hablarme en una de esas. Me dijo que la señora que vivía antes ahí había sido trabajada. Le habían hecho un entierro en la casa y que cuando se murió, nadie la quiso velar adentro porque su tierra ya estaba abierta. Yo no sabía ni qué pensar y la verdad, hice la misma cara que estás haciendo ahorita. Pero esa madrugada, a las 2:30 exactas, el ruido cambió otra vez. No eran golpes ni rasguños, era como un lamento bajito, casi como un suspiro. Mira, no sé ni por qué sigo contándolo, quizá porque no quiero que se diga que soy exagerado si vuelve a pasar, pero lo tengo que decir tal cual. Empezó como un ruidito y se fue comiendo la casa y nos comió a nosotros, la neta. Recuerdo la mañana que mi esposa se cayó, fue un día cualquiera. Ella había decidido colgar unas cortinas nuevas en la sala. Quería que la casa rindiera, que se viera bonita, decente. Yo estaba en la cocina barriendo cuando oí el golpe. Pensé que se había caído un cuadro, que se había soltado no sé cómo se llama, el arillo, eso. Pero el ruido fue distinto, seco y largo. Salí corriendo y la encontré en el suelo boca arriba. Y la escalera caída a un lado. Tenía la cara pálida y una sangre lenta salía de su frente. No reaccionaba bien. No hubo gritos, tropiezos. No, la escalera estaba firme donde ella la había apoyado. Pero una de las patas estaba en la loseta que yo había rellenado. No sé si el asentamiento del piso o la humedad la hizo resbalar, pero la sensación que tuve y sigo teniendo es que algo la sorprendió. Me dijo con los ojos entreabiertos que le había dado un mareo antes de perder el equilibrio. Me latió la cabeza como cuando me dan ganas de vomitar. Alcanzó a decirme. La llevamos al hospital, en la ambulancia del municipio, que la sangre no paraba y perdía la conciencia por momentos. En urgencia los médicos hicieron placas, tomografías, tuvo una conmoción cerebral leve y una fractura en la muñeca al intentar amortiguar la caída.
La mantuvieron en observación, le pusieron puntos en la frente, la estabilizaron. Estuvimos ahí toda la noche, yo sosteniendo su mano, preguntándole al doctor si era grave. No, va a estar bien, solo hay que cuidar la cabeza. Eso me decía, pero yo no lo sentía así. No por lo que me dijo el médico, sino por esta mezcla de imágenes que me venían a la cabeza. El hueco en el suelo, la tela esa, el olor. Mientras mi esposa estaba internada, pues la casa sola. La conciencia no me dejaba, cerraba los ojos y veía la tierra, la manta esa amarrada con el hilo y recordé que no debía haber tocado nada, que debía haber enterrado de nuevo lo que saqué. Pero bueno, al día siguiente de la caída, una vecina, la misma que nos había hablado por primera vez, vino a vernos al hospital. Apenas llegó y luego se me acercó y me dijo casi al oído, me dijo, sabía que esto iba a pasar, se los dije. No le dije nada al principio. Ella se me quedó viendo así con la seguridad. Me contó más de lo que sabía. La que vivía ahí antes, dijo, era doña Amalia. La gente decía que a fuerza quería al marido y que la otra vieja, la de la esquina, se jalaba con él. Cuando doña Amalia se dio cuenta, fue con quien haga esos trabajos. Y no fue para el marido, fue para ella. La idea era bajarle, hundirle la salud para que el marido la dejara, que se retirara y que ella se quedara sola. Quería que el hombre volviera con la otra. Pero la cosa se salió de control y la casa se prendió. Doña Amalia se murió en la madrugada intentando sacar algo del patio. Dicen que con las manos quemadas. No era chisme de pasillo, la señora sabía nombres, calles, el modo en que corría la gente por ahí. Me dijo que la manta que saqué no era cualquiera, que esos envoltorios con hilo y cabello se usan cuando alguien busca atrapar o aturdir a otra persona. Tierra, cabello, foto, prendas, que si uno los sacaba sin quemarlos o sin entregarlos a quien corresponde, se despertaban. Yo no quería escuchar nada de eso, me sentía responsable. Si aquella brujería había sido dirigida contra la mujer que vivía ahí antes, y ahora mi esposa está en el hospital, esa idea me reventaba la cabeza. Me quedaba claro, o sea, entendía por qué sus mareos, los horrores, y ahora pues la caída. No hicimos denuncia, pues ¿a quién íbamos a denunciar? ¿A la vieja de la esquina? ¿A nadie? Llamé a la expareja y sí existía, no alcancé a hacerlo. Bien, pero bueno, me limité a estar en el hospital, pedir informes, escuchar el pitido del monitor. Al tercer día la pasaron a sala común, la llevé más a gusto, me acuerdo que le pasaba un pañito húmedo para poner en la frente, ella tenía dolor en su muñeca, los ojos perdidos. Me dijo con voz quebrada que sintió el piso vibrar antes de caerse, que además había visto en sus sueños a una mujer como rasgando la tierra. Yo no le dije lo que me habían dicho de la manta, del trapo, nada, no quería meterle ideas a la cabeza. Pero luego en las noches cuando regresaba a la casa para sacar ropa, para ir a sacar cambios limpios y así, olía bien feo, como a funeral ahí, como a flores, como... no sé. La gente del barrio hasta me empezó a ver distinto. Unos nos preguntaban que cómo estaba, otros no querían saber nada. El marido de doña Amalia, según la vecina, había quedado hecho polvo. Se fue del pueblo. Y la vieja de la esquina, la que según todos quiso bajarle al marido, no era cualquier señora, llevaba años haciendo limpias y cosas y tenía fama de que sus trabajos se salían de control si la gente no hacía lo que ella pedía. ¿Eso la convertía en culpable del incendio de lo que nos pasó? No lo sé, lo que sí sé es que mi esposa estuvo a centímetros de algo grave y empezó con un ruido bajo el piso. Mientras ella estuvo hospitalizada, el hueco del suelo quedó
abierto ahí, ¿no? Continuaban los golpes y eso, pero de hecho ya en mi casa no me sentía seguro. Cuando la dieron de alta, pues volví a verla caminar por la casa como si pisara sobre cristal. Se movía despacito, cuidando cada paso. A mí me daba miedo dejarla sola, no por su cabeza, sino por el lugar. Sentía que la casa ya no nos quería ahí. Tapamos el hueco con cemento nuevo, lo sellé yo mismo, pero no usé mezcla común. Ahora mezclé cal, sal y agua bendita. Me lo dio una señora del mercado. No soy muy devoto, pero pues había que hacer algo. La vecina me ha dicho que lo que había que hacer era cerrar la tierra. Pues eso yo lo entendí así. Y durante un tiempo el ruido se calmó, la casa seguía oliendo rarillo. Y yo pensé pues que ya todo había pasado, pero el cuerpo no se olvida. Mi esposa se quedaba viendo al piso cuando estábamos en la sala. A veces se quedaba así como hablando y a mitad de una frase se detenía. Se quedaba viendo el mosaico. Luego en las noches a veces se despertaba gritando, diciendo que alguien la estaba mirando desde abajo de la cama. Los doctores dijeron que era trauma, que el golpe en la cabeza podía causar pesadillas. Un día en la noche salí al patio a fumar. La casa estaba en silencio. Y lo volví a escuchar. No eran golpes ni rasguños, un murmullo bajito, como un suspiro que venía desde el suelo, pero desde dentro de la casa. Me quedé quieto con el cigarro temblándome en los dedos. No quise entrar, pero el sonido siguió leve, constante. El día siguiente le propuse cambiarnos de casa. No quería seguir en un lugar así. Pero mi esposa no quiso. Dijo que ya se sentía mejor, que no íbamos a perder dinero otra vez, que necesitábamos dormir bien. Pues bueno, acepté. Y pasaron unos meses sin mayores broncas. Mejoró, volvió a cocinar, a reír. Se empezó a ir el olor. De hecho, hasta pensé que por momentos que todo lo que vimos fue pura sugestión. Hasta que una noche, mientras veíamos la tele, el foco del techo titiló. Se me quedó viendo sin decirme nada. Y volteó a ver al suelo. Yo también lo hice. El mosaico del centro de la sala, el que había sellado con cal, tenía como una grietita. No fisura vieja, sino se veía nueva. Como si algo le hubiera pegado de abajo. No se movía, no temblaba, pero estaba ahí la grieta. Mi esposa se levantó, fue a su recámara y cerró la puerta. Yo apagué la tele y me quedé solo en la sala. No escuché nada más esa noche, pero no dormí. Un mes después, vendimos la casa. Me compré una pareja joven, entusiasmada porque estaba remodelada y bien ubicada. No les conté nada, ni el ruido, ni el olor, ni lo del piso. ¿Cómo vas a explicar eso sin que digan que estás loco? Unos días antes de irnos, la vecina alcanzó ahí en la banqueta y me dijo: ojalá ahora sí quede tranquilo. Ya no supe si hablaba de la casa o de la mujer enterrada. Gracias a Dios, después de irnos de ahí nunca más pasaron otras cosas. No supe si a los jóvenes que nos compraron les pasó algo. Y a veces paso por esa calle y volteo y no me ha tocado ver. Están ahí los vecinos, pero miro con mucho respeto ese lugar. Y entiendo que a veces, aunque algo ni siquiera venga para nosotros, puede lastimarnos de rebote. Yo no creía en brujería y todavía no sé si eso es una brujería realmente. Pero yo vi lo que pasaba en esa casa y lo que pasó con mi esposa, y no creo que eso haya sido una simple coincidencia. Gracias. Pues ahí lo tienen, mis queridos terroríficos. ¿Qué les parecieron este par de relatos? ¿Creen que van a poder dormir a gusto, tranquilos? Imagínense que esta noche, cuando están durmiendo, empiezan a escuchar ruidos debajo de su cama. Si es así, cuéntamelo por favor. Mándamelo a tu historia @hablemosdeterror.com. Déjalo en los comentarios. Dime, oye, hace falta más.
Oye, no, ya bájale, me estás asustando. Dime por favor qué es lo que más te gusta, qué tipo de relatos quieres que te comparta. No te olvides que los jueves tenemos nuestra serie de casos reales. Está buenísima, llevamos 3 casos reales, llevamos Enfield, Vallecas y el de Bridgeport, Connecticut también. Buenísimos, no te pierdas también los jueves, nuestros casos reales. Y bueno, por el día de hoy fue todo, ya saben, cualquier cosa, háganmelo saber. Y abajito pueden dejar sus comentarios. Si me estás escuchando en una plataforma de podcast, espero que disfrutes mientras escuchas, que tu experiencia haya sido relajante y placentera. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.